Bueno, pues hoy vamos a ver cómo quitar la rueda delantera de la moto, quitarla y cómo volver a montarla. Para eso tendremos que quitar este aletín delantero. Tendremos que quitar las dos pinzas de freno, para que no nos molesten para sacar el disco con la rueda hacia adelante. Y quitaremos también aquí del otro lado el sensor del ABS de la rueda delantera. Vamos allá. Para quitar el aletín delantero tenemos que con una Torx T25 quitar los dos tornillos estos de abajo. Y ahora quitamos los de este lado. Uno. Y dos. Ahora, una vez que quitamos los tornillos, para quitar el aletín, tiramos de él hacia arriba y hacia adelante. Ahí está, hasta que salga de su encaje. Aquí está, sin ningún problema. Hay que tirar fuerte, hacia adelante. Bueno, una vez quitado el aletín, venimos y quitamos el sensor de ABS. Este tornillito. Quitamos el tornillito. Quitar las pinzas de freno, cogemos una Torx T45 y quitamos estos dos tornillos para poder apartar la pinza. Desenganchamos el cable del ABS de esta pinza que llevo aquí. Ahí lo veis, ahí veis que tenemos ya esta pinza suelta. Con la pinza suelta, y una vez que quitamos sacamos el cable, lleva dos grapas de plástico, sacamos el sensor del ABS, para no arrancarlo a la hora de sacar la rueda, para protegerlo, que esté aquí fuera igual que la pinza. Quitamos ahora la pinza del otro lado. Y sacamos la pinza del disco. Ahí está. Otra pinza fuera. Perfecto.
Bueno, y ahora pues con lo que sería una llave hexagonal de 22 milímetros, la metéis en el hexágono del eje y... Vale. Bueno, ahora mismo estaría... Bueno, ahora mismo la rueda ya tendría el eje flojo. Tendría el eje flojo. Habríamos aflojado ya el eje y vemos que ya estaríamos desenroscándolo de la horquilla del otro lado. Entonces lo único que tenemos que tener cuidado ahora es la posición. Tenemos que tener cuidado con la posición de este separador, ver cómo está colocado para después volver a colocarlo igual. Entonces nada, seguimos aflojando. Ya está. Bueno, una vez que aflojamos totalmente el tornillo, llega la hora de sacar la rueda. Para ello colocaremos un gato debajo de la moto, porque la moto puesta sobre el caballete pues pesa hacia adelante. Entonces vamos a liberarle un poco ese peso con un gato. Colocamos un gato. Ahí está, lo justo para que la rueda delantera no pese. Bueno, pues ahí habéis visto, sacamos el eje de la rueda sin ningún problema. Y aquí de este lado tenemos el separador. ¿Vale? Parece simétrico, pero bueno, si lo montamos igual que salió, perfecto. Ahora ya, pues la rueda hacia adelante. Ya tenemos la rueda. ¿Habéis visto? Muy sencillo. Bueno, pues para empezar a montar la rueda lo que vamos a hacer primero pues es aplicar un poco de grasa. Aplicamos un poco de grasa aquí en la zona de los retenes, un poquito, y del otro lado otro poquito de grasa. Esto es. Para llevar la rueda a su sitio, lo que vamos a hacer es levantar el gato hasta que la rueda trasera toque en el suelo, para que así nos entre perfectamente la rueda sin ningún problema. Ahí está. Y ahora, pues la rueda en su posición. Veis que poco a poco, ahí está, entra sin ningún problema a su sitio. ¿Vale? Vamos entonces a coger el eje de la rueda, le vamos a limpiar bien toda la grasa y la zona de los retenes, que se vea bien limpio.
Incluso aquí esta parte vamos a cepillarla un poco. Cepillo de alambre. Un poco, para quitarlo un poco. Y cogemos y lo lubricamos también un poco con grasa. De grasa, y le damos a la rosca y a toda la barra en general. Un poco de grasa. Quede bien así lubricado. Y lo que vamos a hacer pues es bajar ahora el gato hasta que nos entre el eje a través de la rueda. Bajamos la moto. Ahí veis cómo baja. Ahí. ¿Habéis visto? Entra con la mano. Ahora aquí del otro lado, que es del otro lado, cuando veáis que está saliendo, ¿lo veis? Tenéis que colocar el separador. Colocamos aquí el separador en el retén. Y ya lo que tenemos que hacer es enroscar el eje. Cogemos y enroscamos el eje. Ya va entrando sin ninguna dificultad. Está llegando al final. Ahí está, hasta el final. Y ahora esperaremos a hacer los aprietes con la dinamométrica ahí, ¿vale? Podéis ver aquí por el otro lado el separador en su sitio, y cómo el tornillo ha llegado donde tiene que llegar, ¿vale? Con esto tendríamos la rueda puesta en su sitio, a la espera de hacer el apriete con la dinamométrica y de apretarle el tornillo prisionero. Ahora lo que vamos a hacer es colocar las pinzas de freno en su sitio. Para poner las pinzas a su sitio, pues nada, buscamos la postura que entren otra vez al disco de freno. Ahí está, entran muy fácilmente. Y de nuevo, pues con la Torx T45, un poquito de grasa en la punta. Metemos uno. Y metemos el otro tornillo. También dejamos esto a la espera del apriete dinamométrico. Bueno, buscamos también aquí la postura de la
de la pinza. Ahí está. Va perfectamente a su sitio. Y enganchamos. La pinza va perfectamente a su sitio y enganchamos el cable del sensor del ABS, que está aquí abajo y que colocaremos luego. Ahora vamos a poner los dos tornillos de la pinza. Ahí está. Uno. Ahí. Y dos tornillos, a la espera del apriete con dinamométrica. Ahí. Ahora, por último, colocamos el sensor del ABS en su sitio. Y le colocamos su tornillo Torx T25. Ahí está. Bueno, tanto la rueda como las pinzas de freno estarían listas para apretar con dinamométrica, que es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, pues ahora que tenemos todo presentado y solo queda el apriete a dinamométrica, pues cogemos dinamométrica y el eje de la rueda lo apretamos a 50 newtons. O sea, ya... Ahí está. 50 newtons. Ya está. El prisionero del eje de la rueda lo apretamos ahora a 19 newtons. Ahí está. Perfecto. Los tornillos de la pinza de freno, 30 newtons. Entonces ponemos 30 newtons. Ahí está. Con la Torx 45. Ahí está. Pasamos al otro lado. Pasamos al otro lado. Ahí está. Ahí está. El cable del sensor del ABS bien colocado para que no se dañe. En su sitio. Y el tornillo del sensor del ABS que ya lo habíamos apretado. Bueno, la rueda estaría colocada. Perfectamente colocada. Bueno, pues ahora para terminar vamos a poner el aletín delantero. El aletín delantero hay que deslizarlo en esta dirección, así en esta dirección, hasta que este tetón que tiene encaje aquí en este agujero, ¿vale? Entonces es un poco trabajoso.
Pero habéis visto que ya está, ¿vale? Ahora vamos a ponerle los 4 tornillos. Entonces nada, Torx T25, esto va muy bien al sitio. Muy poco, apriete, muy poco, ya basta, porque si no podéis saltar una grapa. Ahora este otro lado. Ahí está. Operación quitar y poner rueda delantera terminada. Espero que os haya gustado.